se encuentren muy bien a distancia. Como usted ya sabe, necesito por favor que escriba presente en Google Classroom y que paralelamente me diga en el chat cómo se siente el día de hoy desde el número 1 al 5. Bien, mientras usted realiza cualquiera de esas dos cosas, les voy a presentar lo que vamos a hacer en esta clase. En caso de cualquier problema con el internet, me avisan por favor. De todas maneras, yo apagué mi cámara ahora para que no haya mayor problema. Ya, entonces, comenzamos. Yo les comienzo a contar más o menos qué hacemos en esta clase. Usted siga respondiendo en el chat. Ya, como ya le adelanté en la plataforma, primero que todo, muchas gracias por participar en la tercera evaluación de lectura complementaria. Como usted bien sabía, es la última evaluación de un libro durante este semestre, así que espero que de verdad se la haya jugado con todo para subir su promedio o mantenerlo. Bien, es por esa razón que el día viernes suspendimos la sesión en vivo, solamente para que usted tuviera 35 minutos extras para de esta forma revisar su evaluación. Si cumplía con las condiciones, recuerde que era un trabajo muy sencillo, era directamente para S7, coeficiente 1, pero lamentablemente tenía muy pequeños detalles, así que espero que los haya revisado. Y también, si no lo había notado en la plataforma, con esto podríamos decir que casi cerramos el semestre y que por lo tanto nos falta solo 2 pequeñas notas de taller. ¿Y a qué me refiero con eso? Vamos a hacer una autoevaluación que usted va a responder con toda la sinceridad del mundo y de acuerdo a eso va a tener una nota. Y la otra evaluación va solamente a depender si alguien necesita una nota extra o no. Así que la vamos a estar conversando de aquí hasta que termine el mes de junio. Pero usted ya debe entender que queda exactamente un mes de clases y nada más. ¿Bien? Solamente para que lo sepa. Y respecto a evaluaciones, queda menos de un mes. Así que si bien no va a estar preocupado de mi asignatura, necesito que se preocupe de las demás. Ya, comienzo a ver sus comentarios entonces para ver con qué energía vamos a trabajar el día de hoy. Nuevamente 40% de exigencia por el tema del COVID. Ya, y la gran mayoría me dice que está más o menos o cayendo hacia bien, me alegro de eso. Y las personas que me dijeron que mal, pueden escribirme por interno en este momento si es que los puede ayudar en algo o no. Especialmente la gente que me ha repetido esa respuesta, ¿bien? Ya, comencemos entonces porque comenzamos a retomar la asignatura, ¿cierto? Nos detuvimos exactamente por una semana, casi 2 semanas de hecho, para que usted pudiera trabajar tranquilamente en esa última evaluación de lectura complementaria. Así que el día de hoy tenemos el desafío, junto al próximo viernes, de regresar a la materia. Y en esta materia estábamos trabajando con un texto literario conocido como Metamorfosis. ¿Bien? ¿Se acuerda del texto de Metamorfosis, cierto? ¿Una cucaracha? Bueno, a eso me refiero. Así que primero comenzamos esta sesión con un pequeño espacio de conversación. Necesito que vaya al chat en este momento y que me responda a lo que aparece en pantalla. Usted leyó que el protagonista se convertía en una cucaracha, ¿cierto? Pues bien, en el chat necesito que me responda si en algún momento del año, con todo lo que ha estado pasando, se ha sentido también una cucaracha en su día a día. Así que vaya respondiendo con un sí o con un no en el chat. Con un sí o con un no en el chat, por favor. Ya, van 5 respuestas, me falta el resto. Con todo lo que ha estado pasando, cada uno conoce su situación personal, exigencia a nivel de colegio, situación familiar, usted sabrá. Ya. Veo que mucha gente dice que sí. Algunos poquitos por interno me dicen que no. Miren, acá hay un detalle muy importante cuando leemos textos, porque siempre, a veces erróneamente pensamos que el único sentido que vale es el sentido que le dio el autor cuando lo creó, ¿cierto? El autor o autora. Es decir, yo voy a saber leer bien o no, nuevamente lo digo en forma errónea, voy a saber leer o no si yo logro descubrir lo que quería decir esta autor o autora. El detalle, chiquillos y chiquillas, es que los textos no tienen solamente propósitos explícitos, es decir, el que nos entrega esta autor o autora, sino que también implícitos, que yo puedo inferir, puedo sacar por mi propia cuenta, pero además de eso, yo los puedo interpretar, es decir, dar un sentido propio a lo que estoy leyendo. Y con dar un sentido propio, claramente que voy a poder proyectar todo lo que he vivido por mi propia cuenta. Es decir, voy a entregar el sentido que yo pienso que es realmente el correcto. Y este puede coincidir o no con esa autor o autora. ¿Bien? Es por eso que le estoy preguntando ahora si en algún momento usted se ha sentido como una cucaracha o no. Ya, suena un poco fuerte, pero la idea de esto es que usted también reconozca cómo se sentía ese protagonista en el texto. Y que de una u otra forma
logremos, no sé si adivinar, porque claramente no nos importa lo que dice el autor, pero sobre todo queremos dar nuestro propio sentido a ese fragmento. ¿Bien? Perdón, ese texto, no era un fragmento. Ya, sigo leyendo sus respuestas. Mucha gente que me sigue diciendo entonces que sí, sigo leyendo, sí, sí. Por ahí una persona que nos dice que no, y otra persona que nos dice, yo diría que sí. Ya, entonces vamos a eso. Como les estaba comentando, todos los textos pueden ser dignos de interpretación. Y no solamente los textos, sino que como usted también sabe y lo trabajamos en la asignatura, los textos son igual que las personas, así que las personas también pueden ser interpretadas. Y acá necesito que me respondan en el chat nuevamente. ¿Le ha pasado que una persona interpreta erróneamente lo que usted le está diciendo? Vaya pensando, responda con un sí o con un no en el chat. Porque esto no solamente se trata de texto, sino que esto es algo realmente de nuestro día a día. Yo constantemente en mi día a día estoy dando sentido a todo lo que está pasando a mi alrededor. De hecho, muchas veces se dice que alguien se levanta con el pie izquierdo y está interpretando todo o negativamente o de mala forma. Pues bien, nuevamente, nosotros interpretamos nuestro mundo realmente... A ver, bueno. ¡Ay, explotó el chat! ¿Qué pasó? Ah, ya veo que están todos diciendo que sí. Sí, totalmente. Yo, sí, sí, sí. Siempre. Ya, entonces, acá necesito que vaya asociándolo entonces a la asignatura. Así como las personas me pueden interpretar como realmente se les da la gana en ese momento, cómo se sienten en ese día, yo lo mismo puedo hacer con los textos. Por ejemplo, ahora que usted está en tercero medio conmigo, puede interpretar este texto como un texto aburrido, como un texto que tal vez no entendió porque este sujeto está en modo bicho o cosas por el estilo, pero tal vez cuando usted sea una persona un poco más mayor, tal vez cuando tenga 30 y tantos años, póngase usted, va a entender el texto en forma extremadamente distinta. Es por eso que yo interpreto de acuerdo a mi momento vital. ¿Bien? Y así como interpreto a las personas, o interpreto mi propia vida, también voy a por lo que me está pasando, también voy a interpretar los mismos textos. Pero acá hay un detalle, y de hecho necesito que vea la pantalla en este momento. Yo sé que mucha gente me está escuchando como música de fondo, pero en este momento necesito que vea la pantalla. Porque yo acabo de marcar con un cuadradito rojo un detalle muy importante y de hecho lo voy también a destacar. Todos los textos por igual, también las personas, tienen propósitos explícitos e implícitos. Y esto es algo que posiblemente ha ido trabajando en años anteriores. Explícito lo vamos a entender como ese propósito que me están diciendo en la cara. Yo no tengo que pensar más allá, no tengo que ver un mensaje oculto, sino que directamente me están diciendo, yo quiero lograr esto en ti. Pues bien, eso pasa con los textos, los propósitos explícitos. Directamente me están diciendo, yo quiero lograr esto, yo te quiero informar, yo quiero que tú cambies de opinión, te quiero convencer, te quiero persuadir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle. Todos los textos y también las personas tienen propósitos por detrás, tienen propósitos por debajo. Y esto es lo que vamos a conocer con el concepto de implícitos. Es decir, yo voy a necesitar, sí o sí, pensar más allá, intentar profundizar. Es decir, dar un sentido también a esto que a simple vista no logro descubrir. ¿Bien? Y nuevamente, para que esto le quede más claro, también piensen las personas, porque si los textos lo hacen, las personas también. Posiblemente una persona también se comunica conmigo en forma explícita, pero al mismo tiempo se puede comunicar en forma implícita, es decir, querer darme a entender ciertas cosas o simplemente querer comunicarme algo que yo tengo que ver entre líneas, que no me quiere decir en forma directa. ¿Bien? Ya, entonces, hasta el momento, ¿se ha entendido? Vaya respondiéndome ahí en el chat si se ha entendido o no, si esto está muy complicado o no, si es necesario volver a repetirlo. Entonces, como le estaba diciendo, solo como resumen del resumen, interpretar significa dar un sentido. Dar un sentido a cierta acción, a cierta persona, a ciertos dichos y sobre todo en esta clase a ciertos libros o fragmentos. Le voy a dar un sentido. ¿Qué fue lo que me quiso decir realmente este texto? Y eso puede coincidir o no con lo que quería realmente el autor o autora. En este caso, autor Franz Kafka.
Hay un gran detalle también, porque nuevamente la gente se obsesiona con descubrir qué quería decir el autor. Se obsesionan infinitamente y van a pensar que son buenos lectores o no si realmente le achuntan a este sentido que nos quería entregar la persona. Pero nuevamente, acá la interpretación es igual de importante que usted le quiera dar un sentido distinto. Ya, de hecho por ahí me dicen, se entiende, y fue uno de los textos más fomes que he leído, le creo. Pero acá hay un detalle, y acá vienen las teorías que dejé en pantalla. Porque nuevamente tenemos que darle un sentido a esto, ¿cierto? Entonces, hay preguntas que aparecen en pantalla, todavía no les voy a preguntar, sino que necesito que conecten con lo siguiente. Recuerden que es un texto bastante antiguo, antiguo, pero multiplicado casi como por 10. Ya, pero también necesito que lo vea de esa forma, en ese contexto claramente que posiblemente a más de alguno habrá enganchado. Y nuevamente esto, ¿por qué? Porque representa una época, una sociedad del momento, y si yo no coincido con ella en mi contexto de recepción, claramente que me va a costar un poco más verlo como algo divertido. Pero ya, vamos a las teorías. Necesito que hablemos de cucarachas, de bichos, porque algún sentido habrá tenido en el texto. Yo creo que nadie habla de cucarachas porque sí, ¿cierto? Todos le tenemos un sentido o positivo o negativo a la palabra. Entonces necesito que veamos teorías. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Por qué el texto trata sobre una cucaracha? Ya, vaya pensando, vaya pensando. Vamos a dar un minuto para que pueda responder ahí en el chat. ¿Qué sentido puede tener entonces el texto metamorfosis? ¿Qué significa una metamorfosis? Partamos por eso. ¿Cómo yo veo las cucarachas? ¿Como algo cercano, algo que me gusta, algo que no, lo veo como algo negativo? ¿Qué puede significar entonces que en el texto metamorfosis existe una metamorfosis de una persona joven, un trabajador, que se termina convirtiendo en una cucaracha? Ya, vaya pensando, ¿qué puede significar? Nuevamente, estamos viendo teorías, es decir, estamos interpretando el texto. Usted ya lo leyó, seguimos dando el minuto para que responda. Usted ya lo leyó, ya aplicó una etapa de la lectura, ya sabe de qué se trata, ya lo maneja. Recuerde que este protagonista solía viajar muchísimo por su trabajo, tenía un estilo de vida súper exigente y de un día para otro se despierta en su cama haciendo una cucaracha y dejando de ser útil. Ya, vaya pensando entonces. ¿Por qué se habla de una cucaracha? ¿Por qué este personaje no se habrá convertido en un gato mejor o en un perro? Ya, sigo leyendo entonces sus comentarios ahí en el chat. ¿Qué piensa al respecto? Acá pueden haber muchas teorías, así que solamente necesito conocer la suya. Ya, voy a leer algunas para que sea un ejemplo para los demás. Usted igual mande la suya, porque todas las teorías son distintas en algo. Ya, por ahí me dicen que el valor de este personaje en la sociedad se redujo al de una cucaracha. Bien. De hecho, piensa que hasta el jefe directo de este personaje va directamente a su casa, enfrenta a su familia y comienza a golpear la puerta con tal de que él vaya a trabajar, sin importar que supuestamente esté enfermo, que supuestamente se sienta mal, que sea el único día que él recién vaya a fallar en su trabajo, sino que va a encararlo igual. Ya, ¿qué más me dicen por ahí? Ya, tal vez se tenía que convertir en una cucaracha para luego mejorar, necesitaba parar un rato, me dicen por ahí, ya, es decir, nuevamente, metamorfosis va a significar eso, que yo voy a hacer una transformación, pero ahora es lo que necesito que me diga. Esa transformación, según usted, va a ser para bien o para mal, según usted. De hecho, también me dicen por ahí, y qué bueno que me dan este detalle porque me dicen claro que las cucarachas, como son animales pequeños y rechazados mayoritariamente por comer sobras de comida o cosas por el estilo, siempre están ocultas, ¿cierto? Siempre están ocultas de la luz, siempre están intentando ir por los lugares más escondidos.
Y me dicen por ahí, ¿era invisible para la sociedad o para alguien común finalmente? Me dicen por ahí. Ya, ¿y qué dice el resto? Esta metamorfosis es para bien o para mal, según su propia opinión. ¿Habrá sido para bien? ¿Era lo que necesitaba este personaje? ¿Habrá sido para mal? ¿Su vida fracasó con esto? Acá hay un gran detalle que necesito recordarle por si acaso, porque también han pasado un poco las semanas. Un gran detalle. Recuerde que este personaje se convierte en una cucaracha, ya eso lo tenemos súper claro, ¿cierto? Pero el jefe logra abrir esa puerta, logra verlo convertido en cucaracha y aún así coloca cara de asco y simplemente se manda a cambiar. Recuerde también que este protagonista, que era una cucaracha, comienza a pedirle por favor que tenga en consideración que era el único error que estaba haciendo, que estaba fuera de su control haberse convertido en cucaracha y que el jefe aún así no lo escucha. Entonces, dígame según su propia opinión. Hasta el momento está súper peleado en el chat. Me dicen que la transformación en cucaracha fue para mal, otra persona me dice que sí, fue para bien. Me dicen también por ahí, era para mal, él no es aceptado por su familia y sociedad por culpa de convertirse en cucaracha. Claro, también me dicen por ahí, más encima lo desvalorizan. Él que cumplió siempre, viajaba desde temprano, hacía todos los trabajos suficientes, cumplía con toda su vida exigente y aún así, en un solo día, no puede levantarse porque también hay un gran detalle. Recuerden que esta cucaracha, este personaje principal, intenta levantarse igual de la cama. Quería ir a trabajar igual. Ya, pero acá está súper peleado. La gran mayoría me está diciendo entonces, ya, súper bien. También me dicen por ahí, yo creo que él ya era una cucaracha, nadie lo trataba bien o de forma decente y solamente ahora se externalizó. Ya, una teoría completamente nueva entonces la que me están diciendo por interno. Ya, y trabajémoslo un poco también porque si usted lo dice de esa forma, significa que, claro, él siempre realmente vivió como una cucaracha para el resto de la sociedad, nunca fue tomado en cuenta, nunca fue considerado, se limitaba solamente a vivir, por ejemplo, en ese rincón que terminaba haciendo su pieza, salía solamente de vez en cuando a trabajar, tal como las cucarachas, a buscar la comida suficiente, a cumplir con su rol y simplemente después volvía. De hecho, a ver, hay otra persona que dice que fue para bien. Ya, la gente que me dice que fue para bien, dígame también por qué. Ya, por acá hay otra teoría también. Las personas, de hecho, lo voy a leer para que usted vaya descubriendo que las interpretaciones son así y no tenemos que obsesionarnos con achuntarle o no, o estar en lo correcto o no, porque interpretar se limita solamente a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Así que todos van a ver esto en forma distinta. Por ejemplo, acá otro compañero por interno me dice lo siguiente. Las personas pueden aceptarnos o rechazarnos por un mero cambio en la apariencia. Creo que es en dos partes mal, porque todo lo que lo rodeaba cambia de un momento para otro, más encima es rechazado, pero bien en el fondo es un cambio bueno porque ahora puede ver que no era tan apreciado. Es decir, este quiebre en su vida va a ser para mejor supuestamente porque significa que va a dejar de trabajar para este jefe que no lo consideraba. Por fin su familia notó que algo estaba realmente pasando con él, no todo podía ser funcionalidad. ¿Qué más dicen por ahí? Ya, también me dicen lo siguiente. Según yo, el libro trata de cómo el sujeto representado en este texto va en constante decadencia hasta llegar a lo más bajo, siendo rechazado por la sociedad simplemente existiendo, pero aún así invisible ante las personas comunes. Él ya era presa de su trabajo como su vida personal, siendo simplemente un insecto esclavo de sus deberes. Uy, qué fuerte suena esto, ¿eh? Pero bueno, es su interpretación y les aseguro, realmente lo están haciendo súper bien. También me dicen por ahí, pero en forma pública, creo que no ser aceptado está bien. A lo que quiero llegar es que si tu alrededor, imagino que es ahí, que si tu alrededor no te acepta, no es realmente malo, solo basta con que no te insulten. Ya, pero acá ese es el detalle. Él se transformó, la reacción a su alrededor fue ampliamente negativa y ahora claramente va a significar un quiebre para este personaje. Él ruega a su jefe que lo entienda.
Él casi nuevamente, como una cucaracha, se arrastra en el suelo lo mejor que puede para acercarse y dar a entender lo que estaba pasando, que era algo que escapaba de él. Él obviamente no quería ser una cucaracha. Todo fue una metamorfosis de la mañana. Pero claro, no es escuchado y se genera un quiebra en su vida. Entonces, qué bueno que lo interpreten de esa forma, porque ahora este personaje puede tener dos futuros posibles. Y acá, de hecho, vamos a tapar un poco la pantalla, porque acá van a nacer dos cosas distintas que también quiero que pensemos en conjunto, ya que dieron tantas teorías que de verdad muchas gracias por haber participado. Ya, y voy a escribir algo en pantalla, porque también hay un detalle muy importante cuando uno interpreta, que uno también puede imaginar qué va a pasar después. Obviamente este texto no sigue, porque usted, como bien sabrá, Franz Kafka murió, pero aparte de que murió, él no quería que sus textos fueran conocidos, de hecho mandó que los quemara, con tal de que el público no los conociera. Pues bien, un amigo fue lo suficientemente porfiado para no haberlos quemado y haberlos hecho públicos. Entonces le pregunto ahora, usted que ya lo conoce gracias a este amigo que no le hizo caso a Franz Kafka, le pregunto lo siguiente. Pero lo escribiré ahí en pantalla. ¿Cómo será el futuro de esta cucaracha? ¿Y a qué me refiero con eso? Porque muchas personas dijeron que el quiebre podía ser algo positivo o negativo. Pero ¿usted cómo imagina el futuro de ese personaje? ¿Qué habrá pasado luego de que se fue ese jefe que claramente no le dio una segunda oportunidad? ¿Cómo se imagina el futuro de ese personaje? ¿Lo imagina como algo bueno, algo malo? Luego de esto vivió como cucaracha para siempre. Luego de esto se murió. Luego de esto, ya por ahí me dicen, se mató, se suicida, por no poder aguantar una vida de cucaracha. Por ahí su vida mejora porque ahora su familia lo va a cuidar. ¿Qué piensa usted al respecto? Ya, también me dicen por ahí. Ya, porque cada uno tiene una interpretación distinta, así que las respuestas van a ser distintas. Ya, por ahí me dicen lo siguiente. Yo creo que fue para bien, ya que esta podría ser una nueva oportunidad para que Gregorio Samsa pueda volver a renacer. Es decir, vista la metamorfosis no en forma negativa como pucha. De un ser funcional me convertí en una cucaracha, sino que de un ser funcional me convertí en una cucaracha y de ahora en adelante mi vida puede ser distinta. Ya, nuevamente me dicen también por ahí, va a morir, se suicida, su familia lo va a matar porque es una cucaracha claramente. Si un día para otro aparece un bicho gigante en mi pieza, posiblemente lo vaya a matar. Que dicen también por ahí, como cualquier bicho. ¿Qué más? ¿Qué más? También me dicen por ahí, viviría hacinado, ¿ya? Viviría hacinado si es que quiere seguir viviendo. Ya, qué bueno que también reconozcan eso. Porque si se dan cuenta, el protagonista no entendió el cambio. Tal vez otro protagonista lo hubiera entendido, hubiera querido una vida distinta y posiblemente que le hubiera dicho ese jefe. Pero en este caso en específico, Gregorio Samsa ruega por mantenerse en ese trabajo a pesar de todo. Así que podríamos entender que en el futuro de esta cucaracha no va a ser muy positivo que digamos. Alguien no aceptaría fácilmente que lo van a botar de su trabajo así como si nada y que más encima va a dejar de ser útil para el resto. Ya posiblemente no sea una transformación muy positiva que digamos. Ya, también me dicen por ahí, hay que agradecer por lo que no fue, sí, ojalá que esta cucaracha lo haya entendido. Ya, y mucha gente me dice lo siguiente por interno, malo, yo creo que se suicida ya que va a tener un permanente rechazo por la sociedad y por su familia. Y si se dan cuenta, él hacía todo lo posible para no aceptar este rechazo. Piensa que incluso hasta con la forma de cucaracha, él hizo todo el esfuerzo, incluso se podía hasta matar por tirarse de la cama desde esa altura. Y él aún así lo iba a hacer solamente para no generar sospechas en su familia, que era un ser extraño, y menos en su jefe. Entonces, nuevamente, parece que este personaje no lo estaba entendiendo todo. O no estaba agradeciendo lo que no fue, como dijeron por ahí. Ya, también me dicen, siempre hay que tomarse las cosas como una nueva oportunidad. Parece que Gregorio Samsa no lo veía tan así. Yo creo que para bien, para que aprenda a valorar, no como esperaba, pero algo es algo. También me dicen, hay que ver las cosas menos negativas y ver las cosas que no pasaron por una nueva y mejor oportunidad. Ya, nuevas teorías que algunas van coincidiendo si se dan cuenta. Me dicen también, se autoexilia viviendo aislado del mundo, porque no podía dar en el gusto al resto, entonces claramente, ¿para qué se iba a seguir viviendo en sociedad?
Ya, me dicen por ahí, ¿podría vivir en un bosque feliz o el gobierno lo va a cazar y meterlo en un laboratorio? ¿O va a entender qué le pasó? ¿Se va a, se va a resignar? ¿Va a cambiar cómo es como persona y volverá a ser un humano? Ya, es decir, acá también hay otra teoría. Posiblemente esta transformación, porque si se dan cuenta, estamos dando por hecho que es súper normal aparecer como de un día para otro como una cucaracha. Ya, pero también tenemos que fijarnos en ese detalle. Y por ahí me dicen que casi vendría siendo como una especie de transformación para mejorarlo como persona. Es decir, que cuando él entienda lo que estaba pasando y que estaba haciendo una cucaracha en su día a día, él luego se iba a convertir nuevamente en un ser humano. Y finalmente, me dicen por interno, dándose cuenta de que ya era visto como un insecto, pero luego de realizarse la transformación, esto quedó más a la vista y por lo tanto sería una oportunidad para este personaje de entender qué estaba pasando con su vida. Ya, chiquillos y chiquillas, nuevamente, todo esto es lo que usted tiene que siempre hacer en la lectura de un texto. No se queda solamente con lo que supuestamente un autor o autora nos quería decir, sino que es súper importante lo que nosotros realmente pensamos sobre algo. Es por eso que, como aparece en pantalla en este momento, en la próxima clase, solamente si usted quiere, lo puede leer al tiro, o si no, no se preocupe, lo puede hacer en la próxima clase el día viernes. Pero en la próxima clase, tal como aparece en pantalla, vamos a leer el punto de vista de un autor. Vamos a ver cómo un crítico literario especializado en este tema nos da su propia visión sobre lo que significaba metamorfosis. De hecho, también como dice por ahí, lo titula como El juego de la verdad. Así que si alguien por algún motivo quiere leer ese texto que aparece en la publicación del día de hoy, lo puede hacer al tiro. Y si no, no se preocupe porque el día viernes voy a dar el tiempo dentro de mi propia clase para que lo pueda hacer o lo pueda repasar. ¿Bien? Y también como me dicen por interno respecto al texto, las interpretaciones que estábamos hablando, probablemente ya no apreciará más su vida y llegará el caso de que se quite su propia vida. Ya, qué bueno que me mencionan todas esas cosas porque significa que usted realmente lo entendió. Así que chiquillos y chiquillas, ya saben lo que vamos a hacer el próximo viernes. Nos vemos bastante poco, así que espero que aprovechen eso. Y recuerde todo el tiempo disponible que ahora tiene en mi asignatura, aprovechelo en otra, por favor, para terminar bien el primer semestre. Eso, que estén muy bien y vayan a su próxima clase. Nos vemos pronto. Adiós, que estén muy bien. Nos vemos pronto.